Vamos a dar comienzo a este diálogo de hoy. Vamos a conversar un poco más a fondo de lo que son las terapias alternativas y cómo nos podemos ayudar en estos tiempos de pandemia, en que la gente no se encuentra bien, en que hay muchísimas razones para el estrés, para las preocupaciones, cómo eso puede ser ayudado la persona a través del uso de las terapias alternativas. Entre ellas incluimos lo que es la hipnosis, pero vamos a hablar en general, por ejemplo, ¿a qué se llaman terapias alternativas? Digamos que las terapias alternativas son todas aquellas que no están dentro del espectro de lo que son las técnicas médicas o las técnicas psicológicas o psiquiátricas como tal, sino que ayudan a estos procesos, a estas terapias y que tienen, digamos que, un matiz más tendiendo a lo natural, a no generar eh, una, digamos, una intervención o un impacto en el cuerpo a través de químicos, por ejemplo, como son eh, los medicamentos tradicionales que usamos o que se usan en la medicina o en la psiquiatría. Entonces, digamos que estas son más técnicas y tratamientos que están orientadas a, a generar bienestar de una forma más natural o que vienen de parte de la tradición eh, médica ancestral o de los aborígenes, tanto a nivel de los indígenas o de culturas como, por ejemplo, la Ayurveda de la India, la medicina o los masajes terapéuticos chinos o la, los masajes también provenientes de Japón, como es la acupresura o el Reiki, que también viene desde Japón. Entonces, estamos planteando que existen muchas técnicas, muchas formas de terapias que se consideran alternativas y que ayudan desde diferentes ángulos al bienestar de las personas. Pensemos, por ejemplo, en lo que son, en el área, por ejemplo, de la botánica, estaría todo lo que tiene que ver con aceites esenciales, lo que son las plantas, los tés, em, lo que son el uso de las plantas medicinales o aromáticas en sus diferentes manifestaciones, ya sea como tés, ya sea como infusiones, ya sea como emplastes, ya sea como eh, esencias florales, por ejemplo, o lo que más se ha conocido más últimamente, que son los aceites esenciales. En el caso de otras áreas, por ejemplo, tenemos lo que son todas las técnicas del mindfulness, de la meditación. Otras técnicas alternativas son la práctica de técnicas como la yoga, el pilates, que son más consideradas más dentro del campo deportivo, pero que realmente ayudan al mejoramiento del cuerpo y a lo que es el enfoque de la mente. También algunas personas trabajan con lo que son los cristales, otros trabajan, por ejemplo, la acupuntura también entraría dentro de las que son alternativas, la acupuntura, la quiropraxia. eh, entonces, dependiendo de lo que la persona esté buscando, se pueden plantear diferentes técnicas, diferentes modalidades para las terapias alternativas. En nuestro centro particularmente nosotros ofrecemos las que están relacionadas con el trabajo corporal, el trabajo con la mente y lo que es el trabajo también con la parte espiritual, a través de las técnicas de meditación, a través
de lo que son, en el caso de la hipnosis, por ejemplo, que también la ofrecemos, los masajes en sus diferentes modalidades, lo que es también la aromaterapia, las esencias florales, que es ligeramente diferente porque en este no son extractos o aceite, no son aceites esenciales, sino que son extractos o eh, extractos pueden ser de plantas o pueden ser vibracionales, es decir, que se toma la energía, la vibración de la planta, más no es, en el caso del extracto, es generalmente por plantas maceradas o infusiones de las plantas con elementos carrier, ya sea como aceites, alcoholes o agua, los hidrolatos. Entonces, mm, algunas de esas técnicas son más efectivas para determinadas cosas. Por ejemplo, en el caso de, de la hipnosis se utiliza para situaciones donde hay muchísimo estrés, pero no es el único. Entonces, por ejemplo, para el estrés también se puede utilizar lo que son los aceites esenciales, una combinación entre aceites esenciales y masaje. Se puede utilizar también el Reiki como una técnica alternativa. Em, Se puede, todo lo que son las técnicas de relajación, de meditación, ayudan con el estrés, haciendo visualizaciones, otras cosas que ayudan, por ejemplo, lo que son las actividades con craft, con eh, los, los mandalas, por ejemplo, dibujar y colorear mandalas, ayuda muchísimo a lo que es el manejo del estrés. Lo otro, por ejemplo, realizar manualidades como collares, pulseras, cosas que implique un alto nivel de concentración, pero al mismo tiempo que se vuelve como, o sea, la posibilidad para la persona de bajar el acelere con el que está e ir pudiendo concentrarse en una actividad. Para otros, por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo el tejer, es una actividad que ayuda para el estrés. A otros les ayuda muchísimo el cocinar. Entonces, los hobbies son otra forma en que uno se puede ayudar para lo que es el manejo del estrés. Eh, lo- un aspecto supremamente importante para el manejo del estrés también es la actividad física, ya sea la práctica de un deporte, ya sea eh, la actividad competitiva o simplemente el caminar, el generar un proceso de sudoración o de concentración de la mente en la repetición de ciertos movimientos. Eh, También incluiría, por ejemplo, la práctica de la yoga, ayuda muchísimo para bajar los niveles de estrés porque implica una concentración en los movimientos, pero más aún lo que ayuda para el estrés, en el caso de la yoga, es los ejercicios respiratorios, el poder hacer una respiración consciente, eh, lenta o dependiendo de lo que se esté haciendo, el ejercicio que se esté haciendo, o si es una yoga, por ejemplo, Kundalini, dependiendo del tipo de yoga que se esté realizando, pero ahí lo que funciona es la concentración y el hacer conciencia de la respiración, lo que ayuda para el manejo del estrés. Por ejemplo, miremos para situaciones como son eh, las depresiones. En las depresiones también hay muchas personas que se les ha podido ayudar con el uso de las esencias florales, que son inofensivas en cuanto que no producen adicciones, em, no genera efectos secundarios y por el contrario producen un bienestar desde lo más elemental como en la parte física hasta un bienestar espiritual, energético, porque trabajan básicamente con la parte energética de la planta. Mm, la diferencia, digamos que hay algo que ayuda muchísimo, hola, algo que ayuda muchísimo a las personas es
el hecho de que todas estas terapias alternativas producen efectos con el uso o sea, con la repetición, el uso del tiempo, y nos ayuda Y nos de manera progresiva. No es que vamos a tener un efecto inmediato y, y abrupto, sino que es progresivo. Hola, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? gracias. ¿Cómo te sientes Ah, esta semana? a little bit better, dijo el gringo. Ok, eso está bien, que te sientas mejor. Em, Un chin chin, un- como dicen los boricuas. Un chin chin. ok, qué bien. Nos compartías la semana pasada de tu situación y cómo compartíamos de las cosas que pudieras hacer para ayudarte. Estábamos hablando de las situaciones en las cuales podemos usar las terapias alternativas. Estaba hablando de el estrés, otras las situaciones eh, por ejemplo, la depresión específicamente estaba hablando en este momento y compartía de que para algunas personas les ayuda muchísimo lo que son las esencias florales. No sé si las has empezado a tomar. Y otras formas de terapias, por ejemplo, el masaje ayuda muchísimo a la depresión porque se hace un release completo o sea, se ayuda a que el cuerpo evacúe de manera física todo lo que son las sustancias que se acumulan, eh, la oxitocina, el ácido láctico, Es la como, adrenalina, todos estos factores que ayudan o contribuyen para que uno se sienta o agotado, cansado, down. Entonces, hay qué otras, pena que no se puede hacer remoto. no, eso sí, no, el masaje no se puede hacer remoto, eso es Sí, cierto. es un drenaje de cargas energéticas que me encanta, Exactamente. me encanta, me encanta. Exactamente, ese es uno de los beneficios de los masajes, ayuda muchísimo a drenar físicamente y obviamente energiza también, Ujú. ayuda a elevar los niveles de energía del cuerpo, especialmente porque produce un bienestar inmediato, un bienestar eh, que se puede palpar inmediatamente, no hay que esperar, porque a veces la terapia convencional hay que esperar a ver resultados con el tiempo. Em, Lo otro también que ayuda para el manejo de las depresiones está en lo que es el uso, por ejemplo, de algunos aceites esenciales que tienen ese efecto de ayudar a que eh, bioquímicamente, porque los aceites esenciales trabajan a nivel bioquímico, cuando entran en contacto con la piel, empiezan a ser absorbidos en el torrente sanguíneo y por lo tanto eh, entra a influenciar bioquímicamente en el cuerpo. En el caso de las esencias florales que comentaba, es un cambio, es un trabajo más a nivel energético. En el caso del masaje, con la manipulación, el movimiento, es digamos, es un drenaje, pero implica un trabajo desde lo físico, en lo mental, en lo emocional. En el caso, por ejemplo, del Reiki, es un proceso que se genera desde un punto energético y tiene un efecto a nivel físico, a nivel mental y también emocional. Entonces, cada una de las técnicas alternativas tiene, digamos que un medio a través del cual se realiza, eh, pero tienen diferentes efectos a diferentes niveles del cuerpo o digamos del psiquismo y de la persona. Em, en general, podríamos decir que en los últimos años se ha aumentado mucho más la credibilidad, el uso y la tendencia hacia las terapias alternativas, primero porque han mostrado su eficacia, segundo, han mostrado no tener efectos secundarios tan nocivos como tiene las medicinas tradicionales. Lo otro es que generalmente en la medicina alopática, o sea, la medicina convencional y las terapias convencionales, en muchos casos se trabaja sobre los síntomas, se va a explorar
y a atender el síntoma. En las terapias alternativas, por lo general, se atienden los síntomas, pero eso no es la esencia, o sea, eso no es el objetivo fundamental. El objetivo de las terapias alternativas es ir a la raíz de la situación que está generando esos síntomas. Entonces, a lo mejor en un principio no vemos los efectos inmediatos, pero se va generando procesos de transformación y cambio. La otra gran diferencia con las terapias alternativas es que el cliente, el paciente, es quien determina y es el que, digamos, que es el líder del proceso terapéutico. En el caso de las medicinas convencionales y las terapias convencionales, es una actitud de paciente, es decir, receptor, es un receptor. En las terapias alternativas es un actor fundamental en su proceso de autosanación. Fundamentalmente, las terapias alternativas también parten del principio de que eh, la persona es gestora de su desarrollo, de su crecimiento y de su sanación. Entonces, el terapista o el instrumento que se use, ya sea, por ejemplo, un aceite, una planta, son vehículos que ayudan a la persona en su proceso, pero es la persona quien finalmente hace el proceso. Es la persona que toma el control, el liderazgo y quien a la larga determina cuáles son los cambios, hacia dónde dirige todo ese trabajo terapéutico. Entonces, digamos que entendiendo cómo funcionan, cuáles son los objetivos de las terapias alternativas, podemos enfocar mejor eh, cuál, hacia cuál nos inclinamos. Normalmente, por ejemplo, cuando se trabaja en una condición que presenta una serie de síntomas, eh, otra característica que es muy frecuente en el uso de las terapias alternativas es que las intervenciones se hacen de una manera holística. ¿Qué quiere decir? Es decir, que se integran diferentes, pueden ser diferentes técnicas o diferentes modalidades con tal de cubrir, digamos, un mayor espectro en la persona, cubrir sus aspectos emocionales, cubrir los aspectos mentales y los físicos. Es decir, se hace de una manera integral, no de una manera seccional, es decir, solo atendiendo X o Y actividad o X o Y parte del ser. Entonces, por ejemplo, eh, el otro día veía una situación con una persona y presentando unos síntomas físicos. Yo creo que tal vez lo compartí en una de las conversatorios anteriores. Presentaba síntomas físicos como mareos, malestar general. Eh, el caso es que cuando decide ir al médico, pues escuchan los síntomas que tiene y determinan que es un problema de oído y le mandan a atenderse el oído, lavado de oído, medicamentos para el oído, eh, pero pasa que termina los antibióticos, termina el tratamiento y la persona sigue con los mismos síntomas, es decir, sigue sintiéndose con mareos, que se mueve y se marea. Cuando se hace una evaluación de carácter holístico, con terapias alternativas, ¿qué es lo que se encuentra? Que hay un compromiso diferente, es decir, la causa del mareo no es como a veces se piensa que siempre es el oído, el sistema vestibular, que cuando está descompensado pues produce esas sensaciones o otras veces puede ser por factores diferentes, por ejemplo, como en el caso de las mujeres gestantes, pueden sentir mareos, pero que están ocasionadas es más por los cambios hormonales. Particularmente en este caso que estoy comentando, había una situación un poquito más compleja y era que la persona, a raíz del uso de las máscaras que estamos usando todo el día o todo el tiempo, había estado desarrollando una
una sinusitis en uno de los lados, pero que a veces es asintomática a otro nivel. Por ejemplo, no hay congestión, no hay fiebre, pero que solo se puede detectar si hay un palpo en el rostro o en ciertos puntos para determinar si lo hay o no. El caso es que cuando se hace una evaluación desde el punto de vista de las terapias alternativas, se mira todos los aspectos que están relacionados con la condición que se está planteando. Se mira cómo está la persona a nivel de a nivel de su parte mental, cómo se siente la persona en su, por ejemplo, eh, cosas tan elementales, cómo está el sueño, cómo está la alimentación, cómo está el nivel de cansancio. O sea, se evalúan varias cosas, no solamente el síntoma que se presenta. Y lo otro es que se busca tratar de identificar desde cuándo aparecen esos síntomas y con qué otras situaciones pueden estar asociadas. Entonces, el abordaje a través de las terapias alternativas es, vuelvo e insisto, una forma más integral. Es una forma en donde se ve a la persona como persona que está teniendo una dificultad y no como un paciente que está enfermo. Eso es la gran diferencia. Cuando se ve a un paciente que está enfermo, pues, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el poder y quién decide? Pues la persona que se supone es experta eh, en la materia, en este caso el médico, el terapista, lo que fuera. Cuando se ve que es una persona que está teniendo dificultades o que está presentando una serie de síntomas, la persona siempre va a tener, digamos, como ese papel, ese lugar relevante dentro del proceso terapéutico. Siempre va a ser considerado en primer lugar para la toma de decisiones, para eh, darnos a los terapistas como el norte hacia dónde dirigir, hacia dónde encaminar la terapia. Normalmente no es, en las terapias alternativas uno lo que busca no es aplicar la terapia que yo sé, es preguntarme qué es lo que realmente necesita esta persona, qué es lo que realmente le puede ayudar a esta persona y buscar dentro de todos los recursos que se tienen las mejores opciones para esa persona. Entonces, digamos que en la medida en que se han ido desarrollando más estas técnicas alternativas, pues obviamente los resultados y los Se efectos. frizó. Yo te escucho bien, Oh, se estaba frizando ya, ahora sí te escucho. me escuchas. Bueno, no sé si tú tengas alguna pregunta sobre el tema Ya de se hoy. volvió a frizar. Te preguntaba si sientes o si tienes alguna pregunta con respecto al tema de hoy. Se te cayó la llamada. Sí, se me cayó. Ok, te preguntaba, y repito nuevamente, si tienes alguna pregunta o si las personas que están conectadas a través de Instagram tienen alguna pregunta para responder hoy. Ahora sí. Ujú. ¿Tienes alguna pregunta? Por ejemplo, tú hacías una pregunta en estos días, era acerca de las esencias florales. Sí. Eh, ¿Cuál sería tu inquietud sobre el tema? Por ejemplo, las flores de Bach y Ajá. las australianas, ¿cuál sería la diferencia? A ver, todas las plantas tienen, digamos que tienen características individuales, tienen su propia manera de manifestarse y todas las plantas tienen un papel en la naturaleza. Entonces, a través del uso de las plantas, por ejemplo, Bach descubrió que tenían efectos sobre la salud nuestra. Entonces, las de Bach son flores, porque básicamente sobre las flores eh, que se desarrollan o que se utilizan más en Europa, en América. Y las australianas son flores originarias o que se cultivan o se producen
de forma nativa en Australia. Tienen características diferentes. ¿Por qué? Porque los suelos son diferentes, la parte geográfica, climática de por sí es totalmente diferente. Entonces tienen efectos cada una a su manera, igual que como existen las flores californianas, o sea, flores que son nativas de California, o por ejemplo las flores que están basadas en las orquídeas, que es el efecto que cada orquídea puede tener. Entonces hay personas, hay terapistas que se han dedicado a estudiar cuál es el efecto que tienen cada una de esas flores en el psiquismo o en la parte física, porque ellas actúan no solamente en el campo mental y emocional, sino que también actúan sobre el campo físico. Entonces, Wow. digamos que las flores australianas se desarrollaron después. En Australia, un terapista de apellido Bush fue quien ha estado desarrollándolas. Igualmente también hay las flores de Nueva Zelanda, es decir, que son flores típicas del área de Nueva Zelanda. Hay flores, por ejemplo, hay flores andinas, esencias florales sobre flores andinas, de plantas y de flores que se dan exclusivamente en la zona de los Andes. Entonces, dependiendo de la región y dependiendo del suelo, de las características de la planta, así van a ser los efectos. Específicamente, hay algunas de las de Bach que ya han sido probadas en múltiples ocasiones y con diferentes estudios de sus efectos, por ejemplo, para casos como la depresión, por ejemplo, el rescue, o el rescate en español, es una combinación de varias de las flores que tienen el efecto de ayudarnos en situaciones de emergencia, en situaciones en que nos sentimos o angustiados o tenemos una fiebre, o sea, como en diferentes momentos. O también puede ser utilizado, por ejemplo, posquirúrgico, para ayudar a manejar lo que es el manejo del dolor o lo que es el manejo de una situación que es urgente. Entonces, por eso se llama así, remedio, el remedio de urgencias. Entonces, la diferencia entonces entre las dos variedades de flores, digamos, de esencias florales es que la una fueron desarrolladas por Bach y muchas de esas flores son originarias de Inglaterra o Europa, y las australianas son flores desarrolladas específicamente o que han crecido y que crecen de manera nativa en Australia. Cada una tiene efectos diferentes, cada una tiene eh, características diferentes. Te puedes encontrar, por ejemplo, plantas que se desarrollan en diferentes partes del mundo y que pudieran tener efectos similares en... Eso te iba a preguntar yo, o Sí, sea, ¿pueden ser usadas con el mismo propósito? sí, por ejemplo, la cosa es, por lo menos en mi caso, ¿qué hago yo? Yo no trato de no combinarlas. O sea, si es un remedio de Bach, es un remedio de Bach. Y si es un remedio de Bosch, es las australianas. Ya. Ocasionalmente pudiera darse el caso de que combine unas de una y otras de otra, dependiendo, porque, por ejemplo, en mi caso yo trabajo mucho con el pulso de la persona, entonces, de acuerdo a lo que el pulso da, se pueden, o sea, lo que la persona, el cuerpo, su cuerpo esté pidiendo, pues es la forma como se le prepara la formulación. Pero también existen ya las fórmulas que están reconocidas y que se han probado de que sirven para esto o para aquello. Mm. Entonces, normalmente se trabajan por separado, pero también o sea, no hay una regla que diga que no se puedan combinar, se pueden combinar. Lo otro es que eh, se pueden también tomar de manera individual, es decir, por decir algo, solo me voy a tomar la flor o la esencia floral de mímulo, porque tengo miedo, supongamos. Entonces tomo mímulo. Pero si de pronto yo tengo un miedo y constitucional, digamos, algo es una característica que me acompaña durante mucho tiempo, me da miedo muchas cosas o me mantengo aprensiva.
Pero aparte, eso, seguramente ese síntoma está asociado con muchas otras cosas. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, la evaluación con el pulso o con testando la persona, te encuentras de que ese miedo, por ejemplo, puede estar asociado con otra cosa y te van saliendo como las flores y la persona a veces se sorprende y dice, pero ¿cómo me describe también las flores? Y es porque ahí no está actuando la razón, está actuando el ser, está actuando el individuo en su totalidad y simplemente es como que la resonancia que se establece entre el cuerpo, el individuo y las flores. Entonces, así es muchas veces como se escoge cuáles son las flores que se pueden utilizar para determinadas condiciones. Ya. Y sí, y alguna gente, o sea, si uno no lo ha practicado, si uno no lo ha experimentado, a veces puede pensar, eso no, o sea, es como mágico, pero realmente la naturaleza es así. La naturaleza tiene una serie de cosas y de potencialidades que nosotros apenas estamos explorando, estamos descubriendo. Es lo mismo. Misteriosa. Sí, es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con los aceites esenciales. A medida que se han venido usando a lo largo de centurias, pero solo en los últimos años, digamos en las últimas décadas, es que se le ha dado mucho énfasis y estudiar realmente cuáles son las composiciones de los aceites, cuáles son sus efectos, cómo funciona. Y de igual manera, estos tienen la capacidad de a veces una simple gota, cuánto nos cambia. Por ejemplo, una mezcla que se haya preparado para producir relajación. Una sola gota que tú te apliques, yo por ejemplo lo acostumbro a usar antes de un masaje, le pongo a la persona una gotita y el efecto es inmediato. ¿Por qué? Porque activa el sistema olfativo. El sistema olfativo es de los más antiguos que tenemos, que el ser humano ha desarrollado y llega directamente a la base del cerebro y desde ahí despliega, digamos, todo un sistema de respuesta que va generando en la persona ese estado de bienestar. Entonces, por ejemplo, conozco una terapista que ha desarrollado un aceite esencial que es específicamente para usar por personas que tienen postraumática stress disorder. Y el efecto es ese, calma, relaja, le ayuda a la persona a afrontar y de pronto a ir rompiendo poco a poco el patrón de ansiedad, exacerbación y la memoria de los eventos. Entonces, cuando se encuentran como esos efectos de las plantas, porque todo lo que a nosotros nos pasa de alguna manera está asociado, o sea, no solamente nos pasa a nosotros, también le pasa a los animales, pero digamos que dentro de ese equilibrio que existe en la vida, las plantas tienen un uso y tienen un beneficio. Y nosotros en la medida en que aprendamos a escuchar, a ver y a relacionarnos con la naturaleza de una manera consciente y de una manera responsable, podemos aprender de la naturaleza sus beneficios y uno de ellos es usarla, por ejemplo, como en estos dos casos que estoy hablando hoy, que es la aromaterapia y las flores esenciales, la terapia floral, es usar esos beneficios que tienen las plantas, específicamente las plantas, para ayudarnos, para ser aliados nuestros en nuestra recuperación, en nuestra sanación o en nuestro trabajo interior de desenvolvimiento, porque puede ser que se usen no para tratar un problema, sino para ayudarnos, digamos, a mejorar nuestro bienestar o para ayudarnos a desarrollarnos más a nivel espiritual, para ayudarnos a concentrar con las meditaciones, qué sé yo, hay tantos y tantos posibles usos porque además hay una grandísima variedad de plantas, de grandísima variedad de aceites, de, que es inagotable las posibilidades que hay, ¿sí? Igualmente hay personas, por ejemplo, no es mi especialidad, pero sé que hay personas que utilizan mucho también lo que son el recurso de la naturaleza desde el punto de vista de los minerales, los cristales, las piedras,
ese no es mi fuerte, pero entiendo que eso es posible. Em, También está, por ejemplo, la relación que establecemos con los animales y eso quienes más los han trabajado han sido los indígenas de las diferentes partes del mundo. Es cómo aprender las lecciones de vida que nos enseñan los animales, como el efecto que tienen ellos en, en la naturaleza, la interacción, digámoslo así, porque recordemos que tanto los animales como las plantas establecen un equilibrio ecológico, un equilibrio armónico en donde hay una interdependencia entre todos ellos. Nosotros los humanos somos los que a veces nos salimos de esa interdependencia y rompemos ese equilibrio. Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos a estar en armonía, en equilibrio con la naturaleza nos, digamos, nos retribuye, eso retribuye entre comillas, o sea, nos posibilita el que nosotros eh, recibamos y sus beneficios a través de el uso o de las enseñanzas que nos dan los animales, los beneficios de las plantas. Y bueno, lo otro, por ejemplo, también tiene que ver, siguiendo con lo mismo de las plantas, ya tiene que ver es con la parte alimenticia, el efecto y los beneficios que tienen los alimentos o las plantas desde el punto de vista digestivo, desde el punto de vista de asimilación, porque están lo que son, por ejemplo, los aceites que son para uso externo, pero también hay los aceites no esenciales, pero aceites en general, no voy a hacer diferencia, que se pueden utilizar de manera interna y que tienen efectos favorables en nuestra salud. El caso, por ejemplo, lo que son los aceites de avocado, aguacate, el aceite de El aceite coco, de coco. Ujú. aceites, por ejemplo, hay muchas plantas que se han estado últimamente desarrollando, son plantas en el Amazonas, que han demostrado tener nutrientes muy altos, pero no solamente las plantas, también tenemos los aceites que provienen de algunos animales, por ejemplo, el del bacalao, el aceite, los omegas de los, a Ujú. partir de lo que son el consumo de salmón o de otro tipo de peces. Es decir, nosotros pudiéramos encontrar en la naturaleza lo que necesitamos para alimentarnos y hacer de esa alimentación un estilo de vida saludable. Sí. O en el caso de que no la tengamos tan saludable, encontrar en los alimentos la posibilidad de curarnos, de ayudarnos a mejorar nuestra salud. Entonces, Ujú. eso es como desde el punto de vista de esa relación como terapias alternativas con la alimentación, el uso de las plantas, el uso de las flores, porque una cosa son las plantas como tal, por ejemplo, hay aceites esenciales que son algunas flores, pero muchos de esos aceites también son a base de los tallos, de las hojas. La terapia floral, por, al- por lo contrario, es solamente a base de las flores. Ahí sí es flores, ¿sí? Entonces, también están ya las otras terapias que son de tipo totalmente energéticas, como es el Reiki, como es el Access Bars, o las barras de acceso en español, como están eh, terapias de todos los que están, podríamos llamar como de imposición de manos. Eh, um, bueno, hay otras terapias que ya son más, digamos, un poquito más elaboradas, que hemos hablado bastante sobre ellas, como es el caso de la hipnosis, el caso de los masajes en sus diferentes modalidades. Y la gama es impresionante, la gama de las posibilidades con las diferentes terapias alternativas que hay. Entonces, la idea es que podamos ir explorando poco a poco algunas de ellas, porque obviamente es ilógico o más bien iluso de mi parte pretender pensar que se puedan explorar todas. Por ejemplo, otra técnica que que ayuda muchísimo, que es poco conocida, tiene que ver, por ejemplo, lo que es la biodanza y todo lo que es
las terapias con el movimiento, que implican movimiento. Hablaba al comienzo lo que tienen que ver con el arte, eh, eh, las representaciones. Entonces, la variedad es inmensa, pero uno tiene que ir buscando cuál es la que a uno le sirve, cuál es la que a uno le ayuda o cuál es la que, de acuerdo a la situación en que me encuentro hoy, considero que me ayuda más. Porque a lo mejor en un momento me puede ayudar mucho esto, pero más adelante yo puedo cambiar o puedo modificar algo. Entonces es importante explorar y mirar como posibilidades. Una de las cosas que sí es importante clarificar es que las terapias alternativas no intentan sustituir las terapias tradicionales o las terapias convencionales. Las terapias alternativas no buscan eliminar la posibilidad del uso del médico, de ir al médico, de ir al terapista. No, son ayudas. Hay personas que una vez que superan, que trabajan ciertas cosas, pueden prescindir de ciertos procesos médicos o de ciertos procesos psicológicos o psiquiátricos, pero no es lo ideal en un comienzo. A veces se requiere, digámoslo así, como mucho discernimiento y entender de que las terapias alternativas no son magia. Las terapias alternativas es porque han mostrado efectividad, han sido probadas en diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas. Y por lo tanto, digamos, tienen un nivel de confiabilidad o de posibilidad. No es pretender hacer de las terapias alternativas como la última panacea, no, porque implica el que seamos conscientes, el que trabajemos en la consecución de un equilibrio en todo esto. Entonces, es como que entendamos de que las terapias alternativas son una posibilidad que tenemos para hacer nuestro camino interior de crecimiento, de sanación, de búsqueda, responder a esa búsqueda que todos tenemos. De alguna manera todos tenemos esa necesidad, ese anhelo de crecer, de ser mejores personas, de aprender más, de evolucionar, porque es como un impulso y es un instinto que traemos, es un imprint que todos tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma. Entonces, las terapias alternativas nos ayudan a eso, a que podamos avanzar en ese proceso, que lo podamos realizar. Porque parte, además, esencial de la terapia alternativa es que también al terapista lo transforma, al terapista lo ayuda. No es algo que simplemente pasa por uno y ya, sino que el terapista, en la medida que lo practica, en la medida que lo aprende, también está siendo transformado, también está creciendo con el proceso. Entonces es son herramientas, son formas y se convierten en estilos de vida para el terapista el poder ofrecer esas alternativas de vida o de mejoramiento para las personas. ¿Preguntas? ¿Tienes alguna otra pregunta sobre las esencias florales o...? El Reiki, ¿es cierto que se puede trabajar el Reiki a distancia? ¿Cómo funciona y Sí. qué tan efectivo puede ser a distancia? A ver, el Reiki y muchas otras terapias alternativas se pueden hacer a distancia, claro que sí. Em, recordemos de que, primero que todo, nosotros somos seres multidimensionales y estamos dentro de un sistema de vida también multidimensional. La energía como tal no es restringida por las nociones de tiempo y espacio. Por ejemplo, el pensamiento, yo emito un pensamiento, genera una onda vibracional, es decir, el cerebro produce un movimiento y ese movimiento genera una dinámica.
aunque yo no la vea, esa dinámica, esa onda dinámica se está moviendo, se está desplazando. ¿A dónde llega? A cualquier lugar, ¿sí? Y se dice que incluso le puede dar la vuelta a la Tierra, no sé, no recuerdo bien cuál es la velocidad a la que la hace, pero eso pasa. Si eso pasa con un pensamiento, ¿qué podemos decir acerca de la luz o de la energía? Es lo mismo. Es decir, eh, por ejemplo, la luz viaja a una velocidad X y nosotros aquí recibimos los rayos solares, la energía solar, eh, pasados como 8 minutos tanto de una vez que sale del sol. Y la distancia del sol acá, consideremos que es, digamos, es grandecita, no tanto comparado con las dimensiones del cosmos, obviamente, pero es algo para considerar. Entonces, igual que como la energía viaja y viaja en diferentes direcciones, o sea, es una, digamos, viaja de una forma desde un centro hacia afuera y puede ser irradiante. Cuando el terapista se concentra, visualiza, pone en su intención la persona a la que está dirigiendo y se establece una conexión. Algunos, por ejemplo, pueden hacer la conexión a través ya sea de teléfono o se ponen se hacen un convenio, nos vamos a encontrar a tal hora, de tal manera. A veces se hace por vía teléfono, a veces por vía electrónica, otras veces simplemente en silencio. Entonces, ¿qué pasa? Que la intención y la apertura, se requieren las dos cosas, la intención y la focalización de la energía que está haciendo el terapista, pero también se requiere la apertura, la disposición de la persona que la está recibiendo. Entonces, Ya. el Reiki a distancia sí trabaja, funciona, igual que como cuando uno, por ejemplo, tú la semana pasada hablabas de que tú orabas. La oración igual tiene una intención y es escuchada o llega tú, y a veces pasa, tú piensas en una persona y de repente la persona te llama y tú dices, pues la llamé con el pensamiento. Es decir, como somos seres multidimensionales, nosotros nos conectamos y nos comunicamos eh, de maneras, Me pasaba mucho con mi mami a mí cada rato. entonces nos conectamos y a veces esa conexión no es física, es una conexión que se da a nivel energético, algunos lo llaman a través del prana, a través del chi, dependiendo de los nombres que en cada cultura se le dé, pero hay una conexión. Entonces, en el Reiki se utiliza esos canales de conexión para hacer el Reiki a distancia, claro. Así como el Reiki a distancia, hay otras técnicas que también se practican a distancia, que se pudieran practicar a distancia y funcionan. ¿Como cuáles, aparte del Reiki? Em, por ejemplo, a ver, muchas de ellas son de las técnicas de energía, obviamente, y las que Ah, manejan esa parte del healing. ya. Em, por ejemplo, a ver, en este momento se me ocurre, está la del Reiki, por ejemplo, la misma hipnosis también se puede practicar a Mm. distancia, esa es otra que se puede practicar a distancia. Em, a ver qué otras. Las evaluaciones a veces también se hacen a distancia. Tú puedes percibirlo, pero básicamente todas las que tienen que trabajan con la energía. Piensa que el Reiki es una de las modalidades de los trabajos energéticos, pero no es el único, ¿sí? Ya. Por Ujú. ejemplo, las terapias biomagnéticas también se pueden practicar a distancia, Biomagnética, ya. ¿sí? Ujú, ujú. Por ejemplo, yo sé que personas que practican lo que son las lecturas acásicas, de los archivos acásicos, también se puede hacer a nivel a distancia. Eh, ¿Qué es exactamente la lectura de los archivos acá? esa no es mi campo de
de experiencia, pero entiendo que son personas que tienen la habilidad de poder accesar a esos registros en donde está toda la información histórica, vivencial de cada ser. No tengo mucha información sobre el tema, entonces preferiría no continuar pues sobre esa línea porque sería especulativo lo que yo diga. Ujú, ya. Entonces, técnicas como el Reiki sí se pueden practicar a distancia. Como te decía, las biomagnéticas también se pueden practicar a distancia. Em, por ejemplo, hay algunas de polaridad y ¿cuáles serían otras? Se me fueron ahora a la mente, pero por ejemplo, la polaridad también se puede hacer a distancia. Entonces, es básicamente el poder, tiene que haber una conexión inicial, ya sea telefónica, por correo electrónico o por chat, whatever, en donde la persona establece ese contacto y se ponen de acuerdo, ¿sí? Hay otras que simplemente la persona, el terapista le puede decir, ¿sabe qué? Deme su nombre, su nombre completo, y eso es suficiente. ¿Cómo lo hacen? Esa parte sí no lo sé. Pero, por ejemplo, cuando yo practico lo que es el Reiki a distancia o cuando practico el hipnosis a distancia, generalmente trato de mantener el contacto con la persona. Que la persona sepa que a esa hora, en determinado momento o circunstancias, se está haciendo la sesión por esa persona, que haya esa conexión. Ah. Pero, ¿cómo se trabaja entonces? Se trabaja, pueden estar las dos personas, no tienen visualmente que hacer contacto. No necesariamente se tienen que estar viendo, no Mm, necesariamente. Es interesante. Eh, súper, y la otra persona tiene que estar concentrada en la actividad que está haciendo el terapista o el sanador o puede estar en otra Cuando el actividad. sanador es muy poderoso, muy potente, o sea, es muy poderoso en el sentido de que practica mucho la técnica, es posible que no necesite que la persona esté concentrada en eso. Mira, qué interesante. Es como, por ejemplo, las madres antiguamente hacían y tenían la costumbre de darnos la bendición. Ah, Aunque sí, el hijo sea consciente o no, la está recibiendo, ¿sí? me lo dice. ¿Sí? Entonces, hay formas de conexión que no necesariamente tienen que ser eh, tan directas, pero el efecto es directo, Wow. ¿sí? Mira. Es como si tú miraras el tema de las esencias florales. Tú no estás tomándote el extracto de la planta, tú no te estás tomando el extracto de la flor, tú te estás tomando la vibración, la energía que se logró captar de esa flor en un estado, porque generalmente se obtienen en estados meditativos, bajo condiciones muy específicas, climáticas, astronómicas, y se obtiene esa esencia, esa vibración, y por eso se llaman así, esencias florales, porque se obtiene como la energía viva de la planta y eso es con lo que se trabaja. Oh, ya. Okay. Porque los otros, por ejemplo, cuando se trabaja con lo que es eh, los macerados o algo, tú estás trabajando ya con la parte más material de la planta, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que se esté usando, el objetivo que se tenga y la forma en que se use puede, puede tener efectos diferentes. Ya. Un poco también cómo funciona la parte homeopática, que son concentraciones muy bajas, pero que tienen un efecto alto en el cuerpo, porque se trabaja digamos que como con la esencia
de la sustancia, del producto, de la planta o de lo que se haya se esté utilizando para hacer el preparado o la medicina. mm. Bueno, se nos está agotando el tiempo. No sé si hay alguna última pregunta a las personas que están en Instagram. ¿Tú tienes alguna otra? ¿Yo? ¿Sí? Pues súper interesante, muy interesante. Yo quisiera aclarar algo frente al tema de las esencias florales porque ellas requieren que uno las tome con una regularidad y con una periodicidad. Es decir, se requiere, no es que yo las tomo una vez y ya fue suficiente, requiere que haya un continuo, ¿sí? Y eso, con ese continuo es que se va a ver los efectos. Entonces es interesante y bueno tenerlo en cuenta. Mm, ¿Sí? Por ejemplo, tú ahora has comenzado unas esencias florales que tienen sí, como objetivo ayudar con el tema de los duelos. Entonces, en la medida en que lo tomes, es posible que algunos días te vayas a sentir, al principio sobre todo como que se exacerban los síntomas, pero luego empieza todo lo que es el proceso de decantación hasta que va logrando sentirse uno mucho mejor. Y por lo menos, dependiendo de la situación, se deben tomar por lo menos hasta acabar el frasco y a veces se requiere repetir la dosis, claro, claro. ¿sí? Bueno, en el caso mío yo me rehúso a recurrir a los químicos. Yo no, Ujú. yo estoy abierta a buscar todo lo que sea Alternativa natural, y natural, claro. natural, alternativo y sano, porque yo me rehúso a los químicos. Ok, bueno. Sí, eso, esas son unas alternativas, los aceites, la medicina homeopática también, las esencias florales, ¿no? Los tés también ayudan. Y Mm, recuerda que hay otra cosa, es todo lo que implica el trabajo con el cuerpo, el hacerlo, el moverlo, el hablarle de manera positiva, porque el cuerpo también nos escucha, nuestras células La escuchan. meditación. También, también, sí. Bueno, yo te quiero agradecer el que nos hayas acompañado hoy nuevamente y No, gracias a gracias ti, por las Ceci. preguntas a las personas que están en en Instagram. También les quiero agradecer el que nos hayan acompañado y que hayan participado en este tema de hoy sobre técnicas alternativas y donde enfatizamos un poquito sobre lo que son las esencias florales y las aceites esenciales y la diferencia entre técnicas alternativas y las técnicas convencionales. Los esperamos el próximo miércoles para un nuevo conversatorio. Ojalá nos sigan haciendo llegando las preguntas a través de WhatsApp o de cualquiera de los medios que tengan. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por todo. Gracias, feliz noche. Ok. Amén, gracias. Bye. Bye.